Probablemente todas las niñas pequeñas sueñan con ser princesas, hermosas, ricas y famosas, vivir mucho y felices, como en los cuentos. Christine Johnson no fue una excepción. Tuvo una infancia feliz, grandes ambiciones en su juventud y vida adulta. Quería hacerse famosa, y así fue, pero no por sus talentos excepcionales, sino por la extraordinaria brutalidad de su asesino. Christine Johnson nació en 1981 en Santa Clara, California. Vivía con sus padres, su madre Teresa y su padre Kirk Johnson. Cuando era apenas una bebé, Christine se mudó con sus padres de California al pequeño pueblo de Saugatuck, en Michigan. Era un pueblo tranquilo y apacible con una pequeña bahía y menos de 1000 habitantes. El pueblo era acogedor y bonito. Parecía ser el lugar más seguro para construir un futuro feliz. El índice de criminalidad era extremadamente bajo. Los habitantes locales no cerraban las puertas de sus casas, ni siquiera temiendo a los delincuentes. La comunidad local se basaba en el hecho de que todos se conocían. Christine tenía un hermano, Derek, unos pocos años mayor. Su familia parecía ser unida y feliz. Sin embargo, la idílica vida familiar se rompió cuando los Johnson decidieron separarse. A pesar de ello, mantuvieron una buena relación por el bien de los niños. Christine y su hermano vivían alternativamente con su padre y su madre, según lo dictaba el plan de custodia. Debido a esta situación, Christine se adaptó rápidamente a las tareas del hogar. Comenzó a ayudar a su madre desde los 12 años, incluso con el presupuesto familiar. Christine intentaba encontrar cualquier trabajo para ser independiente y no tener que pedir dinero a sus padres. Más tarde, su hermano mayor se unió al ejército. Luego decidió convertirse en militar profesional. Mientras tanto, Christine estaba en la escuela secundaria. Al volverse independiente, Christine tomó las riendas de su vida. Esto lo logró gracias a su inteligencia y además a su belleza natural. Era muy alegre, extrovertida e interesante para conversar. Christine se veía increíble, en parte gracias a su estilo de vida activo y saludable. Sus amigos y familiares se admiraban de su belleza y le aconsejaban que conquistara Hollywood. Le encantaba el deporte de la vela, el surf y todo lo relacionado con el agua. Practicaba estos deportes cuando viajaba a California para visitar a su abuela. Sin embargo, cuando regresaba a Michigan, siempre echaba de menos sus pasatiempos favoritos y le costaba un poco adaptarse. Allí se interesó por el teatro, siendo miembro de un pequeño club de actores. En invierno, trabajaba como camarera en un café local. Se convirtió en una verdadera joya para el dueño del lugar, ya que era muy amable, educada y sociable, lo que atraía a más clientes. En ese tiempo, Christine comenzaba a pensar más en mudarse de su pequeño pueblo de Saugatuck. La tranquila atmósfera provincial no era para ella. Christine sentía que merecía más y que quería una vida diferente a la de servir comida en un café. Creía que no había grandes perspectivas para ella en ese pueblo. En 1999, terminó la escuela secundaria. Finalmente, tenía suficiente libertad para comenzar a construir su vida y su camino hacia el éxito. Después de reflexionar sobre su situación, decidió ir en busca de sí misma. Viajó a diferentes ciudades, trabajó allí, probó diferentes campos de actividad. Finalmente, en 2000, decidió establecerse en California, el lugar que tanto amaba. Allí el clima era maravilloso y había muchas más oportunidades para desarrollar su potencial. Primero se mudó con su abuela a la pequeña ciudad costera de Santa María, con una población de 100,000 habitantes. Pero a pesar de estar cerca de todos sus entretenimientos favoritos, Christine comenzó por abordar los temas importantes. Lo primero que hizo fue buscar trabajo para mantenerse. Para ella, esto era muy importante. La joven consiguió trabajo como administradora de sistemas en una empresa de energía eléctrica de la ciudad. Luego se ocupó de su educación. Decidió ingresar a la Universidad de California. La institución educativa estaba bastante lejos, a 40 minutos en coche de la casa de su abuela. Se matriculó allí, compró un coche con el dinero que había ganado anteriormente, pero incluso con el automóvil, viajar hasta allí resultaba un problema. Le llevaba mucho tiempo, por lo que Christine comenzó a buscar trabajo más cerca. Así fue como tocó por primera vez su sueño, Hollywood. Logró conseguir un trabajo a medio tiempo en un equipo de rodaje que planeaba filmar una película. Su experiencia en el club de teatro le permitió adaptarse rápidamente a este nuevo entorno laboral. Como resultado,
la contrataron como asistente en el set de un thriller. Allí conoció a personas que vivían por y para Hollywood. Fue una verdadera hora estelar para la chica de provincia. Hablaba con actores y directores mundialmente conocidos y estaba increíblemente feliz. Christine no podía creer que estuviera hablando con celebridades. El mundo del cine la absorbió por completo. Este trabajo la inspiró tanto que Christine, la joven, quiso estar más cerca de esta industria. Se inscribió en cursos profesionales de maquillaje, donde fue enseñada por maquilladores de Hollywood. Después de aprender estas habilidades, pensó en convertirse en maquilladora en los sets de grabación. Para ello planeaba mudarse a la ciudad de sus sueños, Los Ángeles. Aunque era un viaje bastante arriesgado, su curiosidad superaba su miedo a lo desconocido. Christine sentía una fuerte atracción por Hollywood. Finalmente se mudó a Los Ángeles, donde se encuentran varios estudios de cine famosos. Fue un verdadero periodo de tentaciones para la joven y hermosa chica, pero ella mostró las mejores reglas de decoro que una joven podría tener. No llevaba una vida desenfrenada, a pesar de las corrientes populares en la comunidad en la que se encontraba. Evitaba las fiestas y los encuentros sociales. Era bastante discreta. Tenía un novio, Todd, con quien se había conocido un par de años antes y con quien seguía en contacto a pesar de la distancia. Luego, él se mudó con ella y decidieron alquilar un departamento en Los Ángeles en 2002. Los jóvenes aún no tenían estabilidad financiera, por lo que era una opción conveniente para ambos. Fue una aventura difícil, pero Christine no se desanimó y comenzó a buscar trabajo a tiempo completo. Sin embargo, no fue fácil. Christine solo encontraba trabajos temporales, no había empleo serio, y la mayor parte de su presupuesto lo ganaba su novio. Mientras tanto, la relación entre Christine y Todd se volvía cada vez más problemática. Más tarde, Christine le contó a su madre que las discusiones verbales con su novio a menudo terminaban en agresión física por parte de él. Estaba atrapada en una relación tóxica, tanto emocional como financieramente. Su madre comenzó a buscar un nuevo lugar para que su hija pudiera mudarse. Christine escapó de su novio y se mudó a un pequeño apartamento. Continuó estudiando de manera remota. Durante este tiempo, su padre le brindó un buen apoyo financiero. Esperaba que su hija finalmente encontrara su lugar y su vocación en la vida, por lo que quería ayudarla. Para noviembre de 2002, Christine finalmente consiguió trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Pero este puesto estaba lejos de sus ideales. Ni el sector ni los ingresos se ajustaban a sus expectativas. Además, Christine aún no había encontrado un lugar adecuado para vivir cerca del trabajo. Su madre encontró una casa acogedora en un vecindario cercano a Los Ángeles, en Santa Mónica, que tendría que compartir con 2 chicas más. Sin embargo, estaba cerca de la playa y en un área residencial animada. Era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Por lo tanto, Christine se mudó allí. Durante este periodo, la chica se transfirió a la Universidad de Santa Mónica. Los sueños de Christine sobre Hollywood no se hicieron realidad. No pudo comenzar a construir una carrera. Sus relaciones se destruyeron y prácticamente empezó su vida desde cero. Pero la chica no se desesperó y siguió persiguiendo su sueño. El 15 de febrero de 2003, ella iba a ir a una fiesta. Previamente, la joven belleza fue al centro comercial. Habló mucho por teléfono con su madre, discutiendo sus planes para el futuro. Esta fue la última llamada a sus seres queridos que Christine hizo. Al día siguiente, domingo 16 de febrero de 2003, su madre esperaba la llamada de su hija para contarle cómo había pasado el día, pero la chica no respondió. La mujer intentó llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Al principio, esto no causó gran preocupación, ya que su hija podría estar descansando o en el trabajo y no haber oído el teléfono. Sin embargo, al día siguiente, Christine seguía sin dar señales de vida. Alrededor de las 9 de la mañana, la mujer llamó al trabajo de su hija. Ella siempre estaba al teléfono y respondía, pero esta vez, su madre recibió el buzón de voz. Entonces, llamó al gerente, quien le informó que Christine no había llegado a trabajar. También destacó que Christine era una empleada muy confiable y que en los últimos 3 meses no había tenido retrasos ni faltado, por lo que su ausencia sorprendió a todos. Sin embargo, ellos tampoco pudieron contactarla. Según el gerente, la última vez que la vieron fue el 14 de febrero.
Uno de sus amigos de trabajo dijo que ella iba a una fiesta. La madre de la desaparecida revisó la página de su hija en las redes sociales, pero no encontró información útil sobre la fiesta. La chica no había subido ni una sola foto de allí, aunque antes mantenía su página activa, documentando cada paso de su vida. También verificó las operaciones bancarias de su hija, pero desde que dejó de comunicarse, no hubo transacciones. La madre llamó a todos los hospitales, pero Christine no estaba registrada en ninguno. Después de eso, el 17 de febrero, la madre decidió llamar al Departamento de Policía de Santa Mónica y reportar la desaparición de su hija de 21 años. Los investigadores comprobaron si una chica similar había estado involucrada en algún accidente de tráfico esos días, pero no encontraron nada. Las vecinas de la joven belleza también no habían escuchado nada sobre ella desde su desaparición. La policía se acercó a su exnovio Todd, con quien había tenido una relación bastante turbulenta y en ocasiones violenta. Se consideró la posibilidad de que él hubiera encontrado a su exnovia y hubiera hecho algo con ella, pero él negó haberla visto. Las vecinas de la chica dieron información superficial, diciendo que vieron a Christine el sábado 15 de febrero y que ella iba a una fiesta, pero no sabían con quién ni a dónde. Esto también fue mencionado por sus compañeros de trabajo. Esta fue la primera pista en el caso, y los investigadores empezaron a verificar esta información. Más tarde, un nuevo detective se unió al caso. Tan pronto como abrió los registros reunidos, la foto de la desaparecida lo dejó en shock. La víctima del crimen se parecía mucho a otra chica desaparecida anteriormente, que fue encontrada muerta en 1995. Esa chica era una modelo en ascenso, y un fotógrafo la había invitado a una sesión de fotos para una revista de moda. Pero esa sesión nunca ocurrió. La víctima se llamaba Linda Sobik, y su asesino fue el fotógrafo Charles Redban. Él engañó a la hermosa rubia para que fuera al campo, donde la violó y mató. Pero el policía también sabía que el asesino de Linda ya estaba en prisión en ese momento, y no podía estar involucrado en este caso. Sin embargo, podría haber sido un imitador de Charles, inspirado por su inventiva y actuando según su mismo patrón. Los detectives necesitaban obtener algo relacionado con la chica, así que su coche, un Mazda Miata blanco, fue puesto en busca. Paralelamente, al hablar con la madre, los investigadores obtuvieron más detalles sobre el exnovio de la chica, Todd, y también supieron de su nuevo novio llamado Lucas. Sin embargo, la madre sabía muy poco sobre Lucas, ni siquiera su apellido, lo que dificultaba la búsqueda. Ya habían pasado más de 48 horas, un periodo crítico para la búsqueda de personas desaparecidas. La policía temía seriamente que Christine ya estuviera muerta. Comenzaron a estudiar los datos de facturación del teléfono móvil de la desaparecida. Se supo que la última llamada saliente desde su teléfono se realizó a las 17:34 del 15 de febrero. Llamó al servicio de información al 411, lo que podría indicar que se encontraba en problemas, intentando obtener una dirección o un número de teléfono. La llamada duró unos 3 minutos, lo que sugería que podría haber sido una conversación bastante importante para la investigación policial. Sin embargo, no pudieron obtener el contenido exacto de la llamada, ya que esas conversaciones no se grababan. Después de esta llamada, el teléfono móvil de la chica se descargó. La última vez que se rastreó su ubicación fue cerca del Ventura Boulevard. Posteriormente, la policía contactó con los medios de comunicación para involucrarlos en la investigación. De inmediato, los titulares comenzaron a hacer referencia a la desaparición de Christine, insinuando similitudes con el asesinato de Linda. Los investigadores registraron el apartamento donde vivía Christine en busca de pistas. Encontraron un recibo de una tienda de lencería fechado el 15 de febrero, el día de la desaparición de la chica. La policía descubrió que Christine seguía en contacto con su exnovio, a pesar de su comportamiento agresivo. Ella lo visitaba de vez en cuando, y la última vez que lo hizo fue el 7 de febrero. Pero la primera pista realmente importante la encontraron al revisar la información del correo electrónico de Christine. El 13 de febrero, Christine envió un mensaje al coordinador que organizaba la fiesta. En él, mencionaba que esperaba con ansias el evento y que planeaba comprar un boleto. Le informaron que todos los boletos se habían agotado, pero la incluyeron en una lista de espera especial. Este es un truco común cuando los organizadores de eventos con celebridades
Quieren engañar a los asistentes y ofrecerles boletos VIP a precios inflados. Finalmente, la policía encontró al nuevo novio de Christine, Lucas, y conversaron con él. Él dijo que vio a Christine por última vez el 14 de febrero, el día antes de su desaparición. Pasaron la tarde viendo una película juntos y luego se despidieron. Lucas pasó exitosamente el examen de polígrafo. Tenía coartada y no despertó ninguna sospecha entre los investigadores. Después de esto, los detectives hablaron con su exnovio Todd, pero él también tenía coartada. Estaba fuera de la ciudad, lo cual fue confirmado por varias personas. De todas las versiones, a la policía le interesaba más la fiesta a la que Christine iba a asistir y después no regresó. Creían que allí podría estar la clave para resolver la desaparición de la chica. Los investigadores contactaron a los organizadores del evento y quedaron sorprendidos. Resultó que Christine no compró un boleto y no apareció en la fiesta. ¿Pero dónde podría haberse ido? Para reconstruir la línea de tiempo de los eventos de esa noche fatídica, la policía revisó las transacciones realizadas con la tarjeta bancaria de la desaparecida. Gracias a esto, las autoridades descubrieron y verificaron todas las tiendas que Christine visitó ese día. Buscaron grabaciones de cámaras de seguridad en las que pudieran haberse captado eventos inusuales o alguna pista. Esta revisión tomó mucho tiempo. Mientras la policía estudiaba toda la información, recibieron una llamada preocupante. Una mujer llamada Susan Murphy informó sobre una persona sospechosa. Relató una breve historia sobre un encuentro en una tienda con un tal Victor Thomas, quien se hacía pasar por representante de una compañía de cine, realizando un casting para el nuevo James Bond. Ella contó que él la presionaba, la invitaba a hacer el papel de chica Bond, elogiando su belleza. La instaba a participar en el casting, pero ella lo encontró sospechoso y logró rechazar la propuesta en el último momento. Como precaución, su esposo, quien había sido oficial de policía, acompañó a la mujer a la reunión y habló personalmente con Víctor, tratando de obtener información sobre las intenciones del hombre. Sin embargo, él escapó sin dar información valiosa, pero Susan revisó todo lo que sabía sobre él y resultó que estaba mintiendo. Victor Thomas no tenía ninguna relación con el cine. Esa persona ni siquiera existía. Probablemente el hombre inventó esta información, al igual que el asesino de Linda Sobik, y de esta forma intentaba conocer a una mujer hermosa, aunque no se sabe con qué propósito. Aunque la historia de Susan terminó bien, Víctor seguía libre y podría seguir con sus fechorías. Por lo tanto, esta información debía ser verificada de inmediato y encontrar a Víctor. Tal vez tenía malas intenciones. Los investigadores revisaron todas las tiendas en las que Christine compró el día de su desaparición. Revisaron las grabaciones de las cámaras, pero no encontraron nada interesante. Entonces decidieron ir a las tiendas y hablar con el personal. En la conversación con los vendedores, los policías dieron una descripción de Víctor, quien se acercaba a las mujeres hermosas. Y en una de las tiendas, el vendedor dijo que había visto a una persona parecida, pero la mujer no pudo dar más pistas valiosas. Un artista llegó al lugar para hacer el retrato del sospechoso. La búsqueda de Christine estaba tomando fuerza. La policía envió perros y voluntarios a la zona donde ella había estado en contacto por última vez y llamó al servicio de información. Mientras tanto, patrullas y voluntarios buscaban el coche y a la desaparecida. La policía recibió muchos informes de que se había visto un coche similar en algún lugar, pero todo resultó ser falso. El 24 de febrero, finalmente, la policía recibió una llamada importante. En un estacionamiento cercano al centro comercial donde Christine había estado comprando, encontraron su coche, un Mazda Miata blanco. Llegó un criminalista, quien realizó una minuciosa inspección, recogió huellas dactilares y todas las pruebas que pudo encontrar. Dentro del coche, en el asiento trasero, había una botella de agua. También encontraron el teléfono móvil de la desaparecida en el asiento delantero. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue lo que les contó el guardia de seguridad del estacionamiento. El hombre recordó que ocurrió un pequeño incidente con ese coche. El vehículo llegó al lugar a las 17:45, pero ese espacio estaba reservado por otro cliente. Un hombre salió del coche y al enterarse de esto, reaccionó de manera agresiva en respuesta a la advertencia del guardia. Simplemente le arrojó las llaves del coche y se fue, sin dar explicaciones. No había nadie en el interior del coche. Lamentablemente, no había cámaras de seguridad en el estacionamiento.
Por lo tanto, no se pudo ver al conductor. No había pistas, así que los detectives volvieron a revisar las compras de la chica ese día y se quedaron asombrados. El día de su desaparición, Christine compró un conjunto de ropa que coincidía exactamente con el que Susan había descrito. Cuando Víctor la invitó a la audición, le pidió a Susan que comprara una minifalda negra lo más corta posible, una camisa blanca, medias y zapatos. Todos estos artículos fueron pagados con la tarjeta bancaria de Christine. Los policías no creían que fuera una coincidencia, lo que significaba que podría haber caído en la trampa de un estafador, cuyas intenciones seguían siendo desconocidas, casi como sucedió con Susan, pero afortunadamente ella estaba acompañada por su esposo. Sin embargo, no había información sobre Víctor. Los investigadores no sabían cómo encontrarlo. Los policías volvieron a hablar con las chicas con las que vivía la desaparecida. Recordaron que Christine realmente iba a una audición, pero no recordaban los detalles. Durante la conversación, recordaron que estaba relacionada con James Bond. Contaron que Christine estaba muy emocionada antes de ese evento, y la descripción de su ropa, que llevaba cuando salió de casa, la camisa y la minifalda, coincidían exactamente con las preocupaciones de los oficiales. Christine temía llegar tarde a la audición, que estaba programada para las 17:30. Ella llevaba ese conjunto atrevido que el delincuente le había pedido a Susan que se pusiera, y probablemente también a Christine. Los detectives siguieron revisando las grabaciones de las cámaras, una y otra vez, para encontrar a Víctor, y finalmente lo localizaron en la tienda donde los empleados lo recordaban. Pero la calidad del material era tan mala que no pudieron distinguir sus rasgos faciales. Sin embargo, ya era una pista. Los investigadores, con los testimonios de los testigos, pudieron reconstruir la apariencia presumida del criminal. Para el 26 de febrero, se había compuesto un retrato hablado del principal sospechoso en la desaparición de la joven belleza. Uno de los detectives experimentados, que había revisado el caso, reconoció en él a Víctor Paleólogos, quien había sido liberado recientemente bajo libertad condicional el 20 de enero de 2003. Anteriormente, había sido condenado por delitos sexuales. En su turbulento pasado criminal, hubo un episodio en el que engañó a una mujer llamada Christine Cludian para que fuera a su apartamento. La invitó a una fiesta donde habría muchas celebridades. Cuando ella llegó, el lugar estaba vacío y tranquilo. Comenzó a acosarla y cuando la mujer se resistió, la atacó. El criminal usó una cuerda para estrangularla y luego quiso atarla para violarla. Sin embargo, la víctima recuperó fuerzas, logró liberarse, salió corriendo del apartamento y pudo pedir ayuda a los vecinos. Víctor Paleólogos utilizaba exactamente el mismo señuelo para atraer a sus víctimas, prometiéndoles una audición o invitándolas a una fiesta. Esta era una táctica habitual para él. En los alrededores de los famosos, funcionaba sin problemas. Muchas mujeres llegaban a Los Ángeles en busca del sueño de Hollywood, y los criminales aprovechaban esto. La primera vez, por el ataque a una mujer, el delincuente solo recibió una condena suspendida. Luego, en 1998, intentó violar a Katie DeBoa, a quien se presentó como Brian, un productor de cine. Por ese ataque, recibió una condena mínima. También había indicios de que había robado fondos en una empresa en la que había trabajado anteriormente. Además, se identificaron muchas otras víctimas, mujeres a las que había intentado violar. Sin embargo, todas las denuncias ante la policía no tuvieron éxito, ya que las víctimas no tenían pruebas. En una ocasión, atacó a su exnovia al irrumpir en su casa. También fue un intento fallido de agresión sexual, pero el criminal robó dinero y joyas. A pesar de este robo, salió impune y solo recibió una condena suspendida. Luego ocurrió un episodio más grave. Engañó a una joven llamada Heather. Como a las demás, la convenció de vestirse de una manera que, al parecer, lo excitaba más. Luego intentó atarla y violarla. La joven logró liberarse. Milagrosamente, empujó al criminal con un tacón afilado, lo que le dio unos segundos para salir corriendo y subirse a su coche. Denunció el ataque a la policía. Por este crimen, Víctor recibió 2 años de condena, pero el 20 de enero de 2003 fue liberado bajo libertad condicional. Esto ocurrió solo 3 semanas antes de la desaparición de Christine. Resultó que, apenas liberado, el criminal retomó sus viejas costumbres.
Para el momento en que la policía comenzó su persecución, ya estaba arrestado. Esta vez robó un BMW X5 en Beverly Hills y trató de venderlo con documentos falsificados. Tras su arresto por el robo de coches, se le encontró una cartera con una gran cantidad de identificaciones robadas, tarjetas de crédito y otros documentos. Víctor Poleologus coincidía con el perfil del criminal en el caso de la desaparición de Christine y estaba actuando de la misma manera. Todo coincidía. Por eso la policía decidió mostrar su foto a Susan, quien había logrado evitar los ataques gracias a su esposo. En la comisaría, la mujer eligió inmediatamente su foto entre otras, y luego, en la rueda de reconocimiento, también lo identificó, diciendo que lo reconoció al instante, aunque era evidente que él había intentado cambiar su apariencia. El hombre se encorvó un poco, alargó un brazo más que el otro y se peinó de manera diferente, pero el engaño fue descubierto. En una verificación separada, el esposo de Susan, quien intentó detener al criminal, también lo reconoció. Lamentablemente, el guardia de seguridad del estacionamiento, donde encontraron el coche de la desaparecida, no pudo identificar al criminal, ya que lo había visto rápidamente desde lejos, en la oscuridad, y no pudo distinguir su rostro. Para ese momento, Víctor estaba tras las rejas, pero el día de la desaparición de Christine, él estaba libre. En el interrogatorio, el criminal negó cualquier implicación en la desaparición de Christine y negó haber tenido contacto con Susan, a pesar de que había pruebas contundentes en su contra. Víctor se negó a hablar con los detectives sin la presencia de un abogado. Argumentó que había sido liberado recientemente bajo libertad condicional y temía que intentaran incriminarlo. Por ello, los investigadores recogían pruebas en su contra. Poco después apareció un nuevo testigo. Era un agente inmobiliario que había trabajado con Víctor durante las últimas semanas y consideraba su comportamiento extraño. El sospechoso buscaba a través de él una casa con un precio de hasta $700,000. Visitaban varias propiedades cada día. Esto continuó hasta que se reportó la desaparición de los documentos y las llaves de una de esas casas. Sin embargo, el agente inmobiliario no pensó en ese momento que su cliente pudiera ser el ladrón. Ahora, cuando vio su foto en el boletín policial, todo encajó. El testigo también identificó al criminal. Según él, la última vez que se encontraron fue un día antes de la desaparición de Christine. Ese día, Víctor se comportó de manera extraña. Estaba algo nervioso. En una de las casas que visitaban, entró al baño y gritaba desde allí, supuestamente probando la insonorización. Los policías sospecharon que, de esa manera, podría haber estado buscando un lugar con buena insonorización para cometer sus crímenes. Los detectives registraron cada una de las casas que el delincuente había visitado. Primero inspeccionaron la casa que Víctor había observado con especial interés. Resultó que esta casa estaba ubicada en la misma zona donde se había registrado la última señal del teléfono de la desaparecida, lo cual también parecía sospechoso. Los policías buscaron huellas o cualquier evidencia que pudiera indicar que Christine estuviera allí. Tal vez su cuerpo estuviera en la casa, pero no encontraron nada. Mientras tanto, también se realizaban registros en su departamento. En la computadora de Víctor se encontraron fotos de mujeres con su atuendo preferido. Era la misma minifalda, camisa blanca, medias y tacones. Para ese momento, la investigación ya llevaba 12 días, pero la familia de la desaparecida aún mantenía la esperanza de que regresara viva. Y Víctor seguía negando todo y no estaba dispuesto a compartir información con los detectives. Solo confirmó que había visto a Christine, pero luego ella se fue y él no la volvió a ver. Víctor Poleologus nació en 1962 en Pensilvania. Provenía de una familia común. Era el menor de 5 hermanos. Estudió en la universidad y obtuvo un título de licenciado, después de lo cual se mudó a Los Ángeles para estudiar en la escuela de posgrado. Estuvo casado desde 1990 hasta 1993. Es interesante, pero hay razones para creer que el criminal intentó envenenar a su esposa en 1991, cuando ella lo denunció. Sus intentos de iniciar un negocio de restauración fracasaron. Se perfilaba la imagen de un hombre resentido con el mundo, que terminó involucrándose en el crimen. Su fetiche con las mujeres hermosas probablemente lo llevó a cruzar una peligrosa línea y comenzó a atacarlas con la intención de violarlas. Respecto a la noche en que desapareció Christine,
El criminal, junto con su abogado, proporcionaron una coartada. Víctor se había reunido con un amigo en un restaurante. Cenaron juntos. Esta información fue confirmada, pero los policías sabían que, a pesar de esto, Víctor tuvo suficiente tiempo para montar otra drama con una nueva víctima y secuestrarla. El 1 de marzo, la policía recibió una llamada de un nuevo testigo. El hombre afirmaba que el 15 de febrero había visto a la desaparecida. Ella, supuestamente, se detuvo cerca de su casa y buscaba una mansión que se parecía a un castillo. El hombre no sabía dónde estaba, pero su esposa escuchó la conversación y le indicó a dónde debía ir. Esto ocurrió alrededor de las 17:30. Ahora quedó claro que la llamada se había hecho al número 411. La joven trataba de encontrar el camino hacia una casa que parecía un castillo y llamó a la información. Los policías ahora tenían una nueva pista. Una casa que se parecía a un castillo. Precisamente en una casa similar, Víctor había probado la insonorización. Todo apuntaba hacia él. Mientras los investigadores trabajaban con esta información, ocurrió un nuevo suceso. El 3 de marzo de 2003, 4 adolescentes paseaban por las colinas de Hollywood. Estaban disfrutando de la vista panorámica de Los Ángeles, cuando uno de ellos se acercó al borde y vio, a unos 100 metros abajo, un objeto extraño. Los adolescentes comenzaron a mirar más de cerca y les pareció que era un maniquí. Comenzaron a bajar, pero no pudieron llegar hasta él. Sin embargo, se acercaron lo suficiente como para darse cuenta de que no era un maniquí, sino un cuerpo humano. Los jóvenes testigos no sabían qué hacer, ya que no llevaban teléfonos móviles. Decidieron ir a la policía y en el camino se encontraron con una mujer que paseaba a sus perros. Los adolescentes le contaron sobre el horrible hallazgo. Ella pudo acercarse más para verificar que era cierto. Las piernas de la víctima estaban atadas y envueltas en tela azul. Llevaba una sudadera gris con capucha. Sus manos estaban atadas por detrás y en su muñeca derecha quedaba una goma para el cabello. Debajo de la cintura llevaba medias rotas. La mujer se asustó al ver esto y llamó a la policía. Poco después llegaron los oficiales y rescatistas, quienes con gran dificultad pudieron sacar el cuerpo de las colinas de Hollywood. Probablemente el criminal pensaba que el cuerpo nunca sería encontrado allí. Tal vez hubiera sido así si no fuera por los curiosos adolescentes que, sin querer, llegaron a una zona tan inaccesible. El forense pudo identificar el cuerpo como el de la desaparecida Christine Johnson. De hecho, la víctima fue encontrada cerca de la casa que tanto le había gustado a Víctor durante su visita con el agente inmobiliario. La policía informó a los padres de Christine sobre la tragedia, y ellos estaban devastados por la pérdida. En el cuerpo de la víctima se encontraron numerosos moretones y rasguños, lo que indicaba su desesperada resistencia. El estado del cuerpo era malo, ya que se había descompuesto mucho por el calor durante varios días. Además, hubo un día de lluvia. El rostro estaba especialmente irreconocible debido a las múltiples heridas, y también porque la cabeza estaba inclinada hacia abajo. La joven tenía una oreja arrancada, así como un gran moretón en la cabeza y el cuello. Estas lesiones eran consecuencia de un trauma en el cráneo y estrangulamiento, que los investigadores consideraron la causa de la muerte. Sin embargo, más tarde salieron a la luz detalles aún más horribles. Los detectives estaban seguros de que detrás del asesinato estaba Víctor Paleologos, pero necesitaban probar que Víctor realmente no tenía una coartada para el momento de la muerte. Para esto, los oficiales fueron a ver a su amigo Joey, con quien supuestamente había cenado esa noche. Sin embargo, resultó que no era un amigo, sino un conocido. Tras una entrevista detallada, también se descubrió que debían haberse encontrado mucho más tarde de la hora en que Víctor se reunió con Christine. Según el conocido, se conocieron con Víctor el día anterior. El 15 de febrero, él llegó tarde a la reunión, alrededor de la medianoche, aunque habían planeado encontrarse mucho antes. Víctor tenía rasguños en la cara, que él explicó como un accidente durante la mudanza. Los policías reconstruyeron aproximadamente la cadena de eventos que precedieron a la desaparición de Christine Johnson. Según la investigación, él había elegido a su víctima en un centro comercial, donde solía merodear. Un hombre vio a una joven hermosa y decidió actuar. Como de costumbre, se presentó como un trabajador de la industria cinematográfica y le propuso a la chica participar en un casting para el papel de chica de James Bond. Fue muy convincente.
Siguiendo su esquema, Víctor le hizo muchos cumplidos y le explicó que ella encajaba perfectamente para el papel. Considerando las ambiciones y la juventud de la joven, ella creyó al delincuente y no pudo rechazar la oferta. El criminal fijó una cita en una de las casas que visitaba con un agente inmobiliario, explicando que ahí se realizaba el casting. Christine, sin sospechar que estaba cayendo en una trampa, se preparó para el casting, vistiéndose con la ropa que el criminal le había pedido. Y llegó un poco tarde, ya que se había perdido en el camino y se había comunicado con una línea de asistencia. Así, cayó en una trampa mortal de la que ya no pudo escapar. En la reunión, ella se convirtió en objeto de acoso. Sin embargo, resistió desesperadamente, arañándole la cara. No tenía a dónde escapar, y el hombre era más fuerte. Por eso, Víctor la sometió, la violó y la mató para que no lo denunciara. Primero la golpeó en la cabeza y la estranguló. Luego arrojó su cuerpo en las colinas de Hollywood. Lo más terrible es que la lesión en la cabeza y el estrangulamiento no causaron su muerte inmediatamente. Ella solo perdió el conocimiento, y el criminal pensó que estaba muerta. Cuando el asesino la tiró desde los acantilados, ella cayó desde una gran altura, lo que le causó aún más heridas. Fue entonces cuando recobró el conocimiento. Christine murió lentamente y de manera agonizante en ese lugar, sin esperar ayuda, y solo después de un tiempo falleció. El 12 de mayo de 2003, el fiscal del distrito presentó cargos contra Víctor. Se le acusaba de secuestro, violación y asesinato en primer grado. Sin embargo, la defensa estaba completamente preparada para defender la libertad de su cliente, ya que no había pruebas directas en su contra. La acusación enfrentaba una lucha difícil, por lo que los criminólogos usaron todos los argumentos más sólidos. La defensa impugnó la hora de la muerte, señalando los insectos encontrados en el cuerpo. Sin embargo, se expusieron todas las similitudes con las víctimas y ataques previos del criminal. Estos casos eran tan idénticos que era necesario exponerlos en el tribunal. La preparación para el juicio se prolongó, por lo que Víctor Poliologos no se presentó ante el tribunal hasta julio de 2006. La defensa subrayó que la fiscalía prácticamente no tenía pruebas materiales, ni ADN, huellas dactilares, ni grabaciones de cámaras de seguridad que vincularan a Víctor con la víctima. Esto se debía a que el cuerpo fue encontrado 2 semanas después de la desaparición, y durante ese tiempo ya se había descompuesto considerablemente, destruyendo así las pruebas. Sin embargo, cuando todas las testigos que acusaban a Víctor de acoso se expresaron en el juicio, la balanza se inclinó a favor de la acusación. Todas ellas relataron lo experimentado que era el hombre manipulador. Era tan convincente que incluso las más desconfiadas, como Christine y Susan, primero le creyeron y aceptaron participar en el casting, sin sospechar lo que les esperaba. Parecía que ya no quedaba duda de que ese era su modus operandi y que el acusado había matado a Christine. Por eso, el criminal usó su carta para cancelar la pena de muerte. Decidió llegar a un acuerdo con la acusación y admitir culpabilidad por un delito menor. Ahora solo quedaba que la familia de la víctima aceptara el trato. En ese momento, el juicio llevaba ya 3 semanas y avanzaba lentamente, con su desenlace aún incierto. Después de todo el sufrimiento, la familia de la víctima estaba dispuesta a hacer concesiones para que el acusado fuera responsabilizado. Sin embargo, el día del veredicto, el acusado escribió una solicitud de 11 páginas al juez pidiendo que se retirara su declaración de culpabilidad. Afortunadamente, ya no fue posible cancelarla. Víctor Poliologos fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 25 años. Si te ha gustado mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta y discutamos esta historia en los comentarios. Cuídate. Nos vemos.